El auditorio quedó en silencio cuando él terminó de hablar. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de respiraciones contenidas, de corazones latiendo al mismo ritmo. Ella, sentada en la primera fila con el niño dormido en brazos, sentía que el mundo entero se había detenido. El hombre que una vez fue solo un traje impecable y una mirada cansada ahora estaba allí, vulnerable, con los ojos brillantes, hablando de amor, de segundas oportunidades y de cómo una tarde cualquiera en un supermercado había desarmado toda su vida. Cuando bajó del escenario, no hubo aplausos inmediatos. Caminó directo hacia ella, ignorando cámaras, inversionistas y periodistas. Se detuvo frente a ella y, sin decir palabra, se arrodilló. El murmullo estalló entonces, como una ola imposible de contener. Él sacó de su bolsillo una pequeña caja, sencilla, elegante, pero cargada de un significado que iba mucho más allá de cualquier joya. No vine a salvarte, dijo con voz firme, aunque quebrada. Tú me salvaste a mí. Me enseñaste a mirar, a sentir, a vivir. ¿Me permitirías caminar contigo el resto del camino? Las lágrimas rodaron por el rostro de ella sin resistencia. Miró a su hijo, luego a él, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo al futuro. Solo esperanza. Asintió, incapaz de hablar, y el auditorio entero estalló en aplausos mientras él la abrazaba con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Los meses siguientes fueron un renacer. No fue un cuento de hadas inmediato ni una vida perfecta de un día para otro. Hubo miradas de desconfianza, titulares malintencionados, viejos fantasmas que regresaban en noches silenciosas. Pero también hubo desayunos lentos con risas infantiles, paseos tomados de la mano por calles bañadas de sol, noches en las que el amor se construía despacio, con caricias suaves y conversaciones profundas. Él aprendió a llegar temprano a casa. A cambiar pañales con torpeza y orgullo. A escuchar sin corregir. Ella aprendió a confiar, a dejarse cuidar sin sentir culpa, a redescubrir su propia luz. Entre ellos nació una intimidad que no dependía del deseo solamente, sino de la certeza de estar exactamente donde debían estar. Las noches se llenaron de besos lentos, de piel que se buscaba no por urgencia, sino por necesidad emocional, por ese anhelo profundo de pertenecer. Una noche, mientras la ciudad dormía, ella se apoyó en su pecho, escuchando el latido que ya conocía de memoria. Él le acarició el cabello y susurró que jamás había sido tan feliz. No porque tuviera más, sino porque por fin tenía lo correcto. Ella sonrió, con esa sonrisa que ya no escondía tristeza, y comprendió que el amor verdadero no llega para impresionar, sino para sanar. El día de la boda fue íntimo, rodeado de pocas personas, pero de emociones inmensas. El niño caminó hacia ellos con pasos inseguros, llevando los anillos en las manos pequeñas. Cuando él lo levantó en brazos y lo llamó hijo sin dudar, algo se cerró para siempre dentro de ella, una herida antigua, silenciosa, que por fin encontraba paz. Años después, cuando alguien le preguntaba qué había cambiado su vida, él no hablaba de negocios ni de decisiones financieras. Hablaba de una mujer valiente frente a una estantería casi vacía, de una lata de fórmula de vuelta con dignidad y de una mirada que le recordó que el éxito sin amor es la forma más cruel de soledad. Ella, por su parte, nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Enseñó a su hijo que la bondad puede aparecer en los momentos más oscuros y que el amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se comparte. Juntos construyeron algo más grande que una familia, un propósito. Y así, en un mundo que corre sin mirar, su historia quedó como un susurro poderoso, que a veces basta un solo acto de humanidad para cambiarlo todo, que el amor verdadero no rescata, acompaña, y que incluso los corazones más solos pueden encontrar hogar cuando se atreven a sentir. El tiempo siguió avanzando, pero para ellos ya no tenía el mismo peso. Cada día era una capa nueva sobre una base sólida que habían construido con paciencia. La casa se llenó de pequeños rituales, canciones suaves antes de dormir, notas escondidas en el bolsillo del abrigo, miradas cómplices en medio de reuniones familiares. Él seguía siendo un hombre influyente, pero ahora su poder no lo definía la manera en que se agachaba para escuchar a su hijo, la forma en que buscaba la mano de ella incluso entre multitudes. Ella comenzó a estudiar de nuevo. No porque él lo pidiera, sino porque por primera vez se sentía libre para soñar sin miedo a caer. Él la apoyó sin condiciones, celebrando cada logro como si fuera propio. Las noches de estudio se mezclaban con besos robados en la cocina, con abrazos largos que decían, estoy aquí, sin necesidad de palabras.
El deseo entre ellos no se apagó, se transformó en algo más profundo, más lento, más intenso. Había noches en las que el amor se hacía con ternura, y otras en las que la pasión los envolvía como un incendio inevitable. A veces, cuando el pasado intentaba colarse en forma de dudas o recuerdos dolorosos, él la tomaba del rostro y le recordaba quién era ahora. No la mujer que devolvía una lata por necesidad, sino la mujer que había cambiado su forma de ver la vida. Ella, a su vez, lo anclaba cuando el viejo mundo corporativo amenazaba con absorberlo de nuevo. Lo miraba a los ojos y le pedía que respirara, que recordara lo esencial. El niño creció rodeado de amor, pero también de verdad. Supo desde pequeño que la vida no siempre es justa, pero que la bondad puede inclinar la balanza. Entre padre e hijo se formó un vínculo fuerte, lleno de juegos torpes, conversaciones inesperadas y silencios cómodos. Él se sorprendía a sí mismo al descubrir cuánto necesitaba esa paternidad, cuánto lo había estado esperando sin saberlo. Hubo viajes improvisados, escapadas a la playa donde las noches se llenaban de estrellas y confesiones. En una de esas noches, ella le habló de sus miedos más profundos, de la soledad que había sentido durante años, de las veces que creyó que nadie la elegiría de verdad. Él la escuchó sin interrumpir, acariciándole la espalda, y cuando terminó, la besó con una devoción que le hizo temblar. No fue un beso urgente, sino uno que prometía permanencia. También hubo días difíciles. Discusiones, cansancio, silencios largos. Pero nunca hubo desprecio. Aprendieron a pelear sin destruir, a pedir perdón sin orgullo, a volver a acercarse incluso cuando dolía. En esas reconciliaciones, el amor se hacía aún más intenso, como si cada grieta permitiera que entrara más luz. Ella empezó a hablar en eventos, contando su historia sin victimizarse, mostrando que la dignidad puede sobrevivir incluso en la escasez. Él la miraba desde el fondo del salón con un orgullo silencioso, enamorándose de ella una y otra vez. No de la imagen, sino de la fuerza que había florecido sin perder ternura. Las noches seguían siendo su refugio. A veces, después de que el niño dormía, se quedaban despiertos, entrelazados, hablando de nada y de todo. Otras veces no hablaban en absoluto, dejaban que el lenguaje de los cuerpos dijera lo que las palabras no alcanzaban. Había una confianza total, una entrega sin reservas, una certeza compartida de que ese amor no era casualidad. Con el paso de los años, su historia se convirtió en algo más grande que ellos mismos. Inspiró cambios reales, decisiones más humanas, proyectos que ponían a las personas antes que los números. Pero en la intimidad, seguían siendo simplemente dos almas que se habían encontrado en el momento más inesperado. Y mientras el mundo los veía como un símbolo, ellos seguían viviendo día a día, construyendo, sintiendo, amando, avanzando juntos, sin saber exactamente qué vendría después, pero seguros de que lo enfrentarían unidos. Las mañanas comenzaron a tener un ritmo distinto, más pausado, más consciente. Él ya no despertaba con la ansiedad clavada en el pecho, sino con la calidez del cuerpo de ella junto al suyo y el sonido lejano de pasos pequeños recorriendo el pasillo. A veces abría los ojos antes que ella solo para observarla dormir, memorizando cada detalle, como si temiera que un día todo fuera un sueño del que pudiera despertar. En esos instantes silenciosos entendía que la verdadera riqueza estaba allí, respirando a su lado. Ella sentía su mirada y sonreía sin abrir los ojos. Se acercaba más, buscando su cuello, dejando un beso lento que prometía un día distinto. No siempre había tiempo para largas caricias, pero incluso en la prisa había intimidad, dedos que se rozaban al pasar, una mano firme en la cintura, una mirada que decía, esta noche. El deseo seguía vivo, maduro, cargado de una complicidad que solo nace cuando dos personas se eligen todos los días. El niño empezó a hacer preguntas difíciles. Sobre el pasado, sobre la ausencia, sobre por qué algunas personas no tenían lo suficiente. Ellos no esquivaron esas preguntas. Se sentaron con él, lo miraron a los ojos y le hablaron de verdad, de empatía, de responsabilidad. Él comprendió que educar no era proteger del dolor, sino enseñar a atravesarlo sin perder humanidad. Ella descubrió que su voz tenía un peso que antes no se permitía reconocer. Con el tiempo, la casa se convirtió en un punto de encuentro. Personas de distintos mundos cruzaban esa puerta, ejecutivos, madres solteras, artistas, trabajadores anónimos. Allí no había jerarquías, solo historias. Ella cocinaba mientras él servía vino, y entre risas y conversaciones profundas, algo se tejía en silencio, una red invisible de apoyo, de comprensión, de comunidad.
Hubo una noche en particular en la que todo pareció detenerse. Después de una cena larga, cuando los invitados se fueron y la casa quedó en calma, él tomó su mano y la llevó al jardín. Las luces eran suaves, el aire tibio. Sin decir palabra, la abrazó desde atrás, apoyando la frente en su hombro. Ella cerró los ojos, sintiendo ese abrazo que ya conocía, pero que nunca dejaba de sorprenderla. Se giró lentamente y lo besó, un beso profundo, cargado de gratitud y deseo. El mundo desapareció. Solo quedaron ellos, el latido compartido, la certeza de un amor que no necesitaba promesas grandilocuentes. En la intimidad, sus cuerpos hablaban con una honestidad absoluta. No había máscaras ni expectativas irreales. Había piel que reconocía piel, manos que sabían exactamente dónde quedarse, suspiros que no pedían permiso. Cada encuentro era distinto, pero siempre tenía algo en común, la sensación de hogar. Después, permanecían abrazados, compartiendo el silencio como si fuera un lenguaje más. Él empezó a escribir. No informes ni discursos, sino pensamientos sueltos, recuerdos, reflexiones. Ella fue la primera en leerlos. En esas páginas encontró al hombre que había sido antes de ella y al que estaba aprendiendo a ser ahora. Lo abrazó con fuerza, emocionada, y le dijo que su historia merecía ser contada, no como un ejemplo de éxito, sino como un testimonio de transformación. Él entendió entonces que su voz podía servir para algo más grande. Ella, por su parte, recibió una oportunidad inesperada, liderar un programa de apoyo para madres en situación vulnerable. Dudó. El miedo antiguo intentó volver. Pero él estuvo allí, sosteniéndola, recordándole todo lo que ya había superado. La noche antes de aceptar, hicieron el amor con una intensidad casi desesperada, como si sellaran un pacto invisible. Entre caricias y miradas profundas, ella encontró la valentía que necesitaba. Los años siguieron desplegándose como páginas de un libro que ninguno quería cerrar. El niño creció, cambió, se volvió más independiente, pero nunca dejó de buscar sus abrazos. En cada logro, en cada tropiezo, allí estaban ellos, firmes, presentes. Él comprendió que el legado más importante no se hereda en dinero, sino en valores. Ella entendió que amar no la hacía débil, sino inmensamente fuerte. Y así, entre desafíos nuevos, pasiones renovadas y una conexión que se profundizaba con cada experiencia compartida, continuaron avanzando, sin prisa, sin certezas absolutas, pero con la convicción silenciosa de que lo mejor aún estaba desplegándose frente a ellos. Y llegó el día en que comprendieron, sin necesidad de decirlo en voz alta, que la historia ya no les pertenecía solo a ellos. Estaban sentados en el porche, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos imposibles, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles. El niño, ya casi un adolescente, reía a lo lejos con amigos, libre, seguro, completo. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él y dejó escapar un suspiro que no era de cansancio, sino de plenitud. Él tomó su mano, entrelazando los dedos con la misma naturalidad de quien lo ha hecho miles de veces y aún siente el mismo estremecimiento. Pensó en el hombre que fue, en el vacío que creyó normal, en la soledad elegante que había confundido con éxito. Si alguien le hubiera dicho entonces que la felicidad tendría el rostro de una mujer sencilla, valiente, y el de un niño que no llevaba su sangre pero sí su nombre en el corazón, no lo habría creído. Y, sin embargo, allí estaba todo. Ella recordó aquella tarde lejana en la que sintió que el mundo se le venía encima frente a una caja registradora. Nunca imaginó que ese momento de vergüenza silenciosa sería el umbral de una vida distinta. No perfecta, no fácil, pero auténtica. Miró al hombre a su lado y sonrió, consciente de que el amor no había borrado sus cicatrices, pero les había dado sentido. Cuando él se giró para mirarla, no dijo nada. No hacía falta. Sus ojos hablaban de orgullo, de deseo sereno, de una admiración profunda que no necesitaba adornos. Ella respondió con una caricia lenta en su mejilla, un gesto íntimo que contenía años de complicidad, noches compartidas, lágrimas secadas en silencio y risas que habían sanado más que cualquier promesa. Esa noche, al cerrar la casa, se quedaron despiertos más tiempo del habitual. No por insomnio, sino por esa necesidad de saborear el instante. Hablaron de todo lo que habían construido y de lo que aún soñaban. Sus voces eran suaves, casi susurros, como si no quisieran romper la magia. Cuando finalmente se abrazaron en la penumbra, el contacto fue profundo, cargado de una ternura ardiente. No había prisa,
Solo la certeza de que seguir eligiéndose era el acto más revolucionario que habían hecho jamás. Los años siguientes trajeron cambios inevitables. El niño creció y empezó a volar con alas propias. Ella se consolidó como una voz respetada, una guía para otras mujeres que, como ella, habían aprendido a levantarse sin perder sensibilidad. Él transformó su legado, no solo en cifras, sino en oportunidades reales para otros. Pero, en medio de todo, nunca dejaron de encontrarse. En una mirada al final del día. En un mensaje breve. En una mano buscada en la oscuridad. Un día, durante un evento sencillo pero significativo, él volvió a contar la historia. No como un milagro, sino como una elección. Dijo que el amor no aparece para rescatarnos, sino para mostrarnos quiénes somos capaces de ser cuando dejamos de huir. Ella lo escuchó desde el público, con el corazón lleno, sabiendo que esa verdad era compartida. Cuando regresaron a casa, caminaron descalzos por el jardín, riendo como al principio. Se detuvieron bajo el cielo estrellado y se abrazaron con la misma intensidad del primer día, con la calma que solo da el tiempo bien vivido. Ella le susurró que, pasara lo que pasara, ese amor ya había valido cada paso. Él respondió besando su frente, agradecido, completo. Y así, sin grandes finales ni fuegos artificiales, entendieron que la grandeza de su historia no estaba en cómo empezó, sino en cómo se sostuvo. En cada gesto cotidiano. En cada acto de bondad. En la forma en que dos almas heridas decidieron no cerrarse, sino abrirse al mundo juntas. Porque al final, el verdadero cambio no fue el dinero, ni la fama, ni las decisiones audaces, sino el amor que nació en el lugar más inesperado y se convirtió en hogar.